Nos dicen que tenemos 4 poleas, están unidas a un eje de 50 milímetros de diámetro de aluminio y nos dice que si los torques aplicados que se muestran en la figura, determinemos el ángulo de giro de la polea D relativa a la polea en A y que utilicemos la G de 28 gigapascales para el aluminio. Entonces, veamos esta parte. Lo primero que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas, perdón, sumatoria de torques, ¿sí? Y esto nos va a servir para comprobar lo siguiente. Sumatoria de torques son iguales a 0, positivo en esta dirección. Entonces tenemos 600 Nm positivo menos 900 Nm negativo más 1100 Nm menos 800 Nm. Entonces, si hacemos nuestra sumatoria, vamos a comprobar que esto suma 0. Por lo tanto, la polea, perdón, el eje está en equilibrio, ¿sí? Está en equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es determinar giro relativo, ¿sí? Giros relativos. Para ello vamos a tener que irnos de un tramo. Si nos piden el giro relativo del punto D respecto al punto A, tenemos que sacar todos los cortes antes del punto D, ¿sí? O sea, nos tenemos que ir por tramos. El primer tramo sería el tramo AB. Entonces tendríamos nuestro eje. Aquí tendríamos 600 Newton metros, ¿sí? Ah, no, son en el otro lado. Aquí es 600 Newton metro. Y 600 Newton metro que anulen ese desplazamiento. Entonces el giro de AB, perdón, va a ser igual a el torque 600 Newton metro. 600 Newton metro. La longitud en este caso serían 2 metros. La J sería pi medios de 25 dentro de 1000 a la 4 por la rigidez, que en este caso son 28 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado. Ese sería nuestro giro y nos daría unidades en radianes y sería de forma antihoraria, perdón, de forma horaria. Nos daría así, ¿sí? ¿Cuánto nos da nuestro radio, nuestro giro en el tramo AB? Muy bien, gracias. 0.0698. Entonces veamos, sería igual a 0.0698 radianes. ¿Sí? Entonces ya tendríamos el tramo AB. Ahora vamos con el siguiente tramo, que sería el tramo BC. ¿Sí? Con el tramo BC tendríamos lo siguiente.
tendríamos 600 newton metro, tendríamos 900 newton metro y por consiguiente tendríamos que colocar 300 newton metro, ¿sí? Entonces el giro de ABC sería igual a sería igual a 300 newton metro la longitud serían 3 metros, la J serían pi medios de 25 dentro de 1000 a la 4 y la G nuevamente 28 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este giro? Que en este caso nos daría en radianes y su dirección sería antihorario. ¿Cuánto nos da? Muy bien, gracias. 0.0523. 0.0523 radianes en sentido antihorario. Muy bien, gracias. Entonces, ahora nos vamos con el último tramo, con el tramo CD. Sí. Entonces, en el tramo CD tenemos 600 newton metro. Tenemos 900 newton metro. Y tenemos aquí 1100. Si quiero ver. Sí, 1100 newton metro. Y también vamos a tener 800 newton metro en esta dirección. ¿Sí? Similar a como está arriba. 800 newton metro. ¿Sí? Entonces el giro en CD va a ser igual a 800 newton metro por la longitud, que son 2 metros, por la J, que son pi medios, de 25 dentro de 1000 a la 4, por 28 por 10 a la 9 newton metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, como este giro nos da de forma horaria, perdón, el torque nos da de forma horaria, entonces la respuesta sería en radianes de forma horaria. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este giro? Muy bien, 0.0931. Ahí les da otra persona. 0.0931. 93.1 radianes. ¿Sí? Y ahora si yo quiero obtener el giro relativo, giro del punto D respecto al punto A, tengo que sumar el giro de AB más el giro de BC más el giro de BD, de CD, perdón. Entonces eso nos daría igual, aquí con su signo, el primero es menos 0.0698
menos 0.0698 más el otro que nos da 0.0523 menos 0.0931. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el giro total? Muy bien, nos da menos 0. Ingeniero, disculpe una duda. Sí, decimos. No el tramo AB y el CD van, digamos, del lado contrario. Porque como son positivos, El tramo, el, no, el el tramo tramo AB, AB va para allá, ¿no? El sí, negativo creo que es el BC. no, lo que pasa es que el tramo AB hace un giro horario y el tramo CD, perdón, también hace un giro horario, entonces serían negativos. Pero es que a la suma, bueno, pensé que era así. Muy bien. Y entonces nos da menos 0.1106 radianes, lo que significa que el giro de DA, perdón, de un punto relativo al otro son 0.1106 radianes en sentido horario, ¿sí? Ingeniero, una duda. Sí, decime. O sea, es giro relativo solo porque no hay un apoyo, entonces tiene que ser con respecto a un eje, ¿no? Sí, de un punto que, digamos, si yo te hubiera dicho el giro relativo del punto C, entonces solo hacemos los tramos AB y BC. ¿Sí? Todo depende de a qué punto nos estamos refiriendo, ¿sí? Y cuál Ah, sería nuestro punto de referencia. ok, pero esto es porque no tiene eje, ¿verdad? Porque no hay un apoyo fijo Perdón, y, eso. y está en equilibrio por los torques, ¿sí? Los torques hacen que estén en equilibrio. Ok, muchas gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Esto es similar a lo que hemos visto, lo único que cambia es que yo les digo de un punto respecto a otro, ¿sí? Pero al final casi que es el mismo procedimiento, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Si pasamos al siguiente ejemplo. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo bien, Inge, gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahorita lo voy a colocar. Y nos dice que tenemos un eje con un diámetro de 80 milímetros y está fabricado de acero A36. Si se encuentra sometido al par de torsión uniformemente distribuido que se muestra en la figura, determina el ángulo de giro del extremo A respecto al punto B. Entonces, ahora vamos a ver un nuevo tema, ¿sí? Que se le conoce como
deformación, bueno, o torsión uniforme, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a torsión uniforme, me estoy refiriendo a que voy a obtener el giro, va a estar es igual a la integral de 0 a la longitud de la función del torque en X por la distancia de X partido la constante J si es que varía, o sea que digamos que tengo un área o una sección que varía respecto con la longitud. Y muy raro, pero también puedo tener una G que cambie respecto a la longitud. Eso es la verdad muy raro en este sentido, pero como nosotros vamos a tener que J es constante, ¿sí? Ya que tenemos el mismo diámetro a lo largo de toda la distancia X, ¿sí? Si desean, colocamos que nuestra distancia X va hacia allá. O sea, nuestra X va de 0 a 800 milímetros, ¿sí? Y nuestra G también va a ser constante porque el material es el mismo en toda la longitud, ¿sí? Por lo tanto, nuestro giro en el punto A, perdón, va a ser igual a 1 dentro de JG por la integral de 0 a L de T de X por dx, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a aprender ahora es cómo determinar T de X y ya lo demás lo colocamos en nuestra calculadora, ¿sí? No tendría ningún problema, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una torsión distribuida, ¿sí? Similar a las cargas distribuidas que tuvimos en estática, ¿sí? Sí, de 3 kilonewton metro y así. Entonces, yo aquí voy a colocar un par torsor, como aquí tengo un apoyo fijo, un TB. Entonces, voy a hacer sumatoria de torques son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces tengo negativo el torque en B, ¿sí? Y tengo el torque, la torsión distribuida, o sea, tengo 5 kilonewtons metro por metro, ¿sí? ¿Y en qué longitud actúan? Recuerden que para carga distribuida, para puntualizarla, era la carga distribuida por la base que está aplicada, en este caso sería por el eje aplicado, o sea, 0.800 metros, ¿sí? Y esto sería igual a 0. ¿Cuánto nos da la torsión TB? ¿Sí? Pasaría al otro lado con signo positivo. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? Muy bien, nos da 4 kilonewtons. 4 kilonewtons metro, ¿sí? ¿Y en qué dirección? En la dirección que asumimos, o sea, forma horaria, ¿sí? Entonces, ese es el torque que yo tengo ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener la función del torque a lo largo de una distancia X, ¿sí? Lo que voy a hacer es un corte, ¿sí? Un corte en el tramo BA, ¿sí? Tramo BA. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Vamos a imaginar cortar a una distancia X, ¿sí? Entre 0 y 0.8. Aquí voy a tener TA, 4 kilonewton metro. Voy a tener la distancia X. Y aquí voy a tener
los pequeños pares de torsión distribuidos, ¿sí? Que son igual a 5 kilonewton metro. Lo voy a colocar aquí arriba, 5 kilonewton metro por metro, ¿sí? Entonces, yo tengo que colocar un par torsor que anule todo esto a una distancia X, ¿sí? Eso va a ser la torsión en X, ¿sí? Entonces voy a hacer equilibrio, sumatoria de torques son iguales a 0, positivo en esta dirección. Voy a tener Tx, ¿sí? Este torque, hora antihorario, perdón, más 5 kilonewton metro por metro a una distancia X y menos 4 kilonewton metro, ¿sí? Y todo esto sería igual a 0. Por lo tanto, despejo para Tx, ¿sí? Y me quedaría 4 menos 5x, ¿sí? Esa es mi función y tiene un dominio de 0 menor o igual que x, menor que, perdón, solo menor que 0.80 metros, ¿sí? Ahí yo ya tengo mi función de x en la longitud, ¿sí? Entonces, ahora yo ya puedo hacer mi integral, ¿sí? El giro en A sería igual a 1 partido dentro de J, que sería pi medios de, solo quiero ver cuánto da el diámetro, a 80 milímetros, entonces sería 40 dentro de 1000, o 0.04 a la 4, ¿sí? Y voy a tener la constante G, la G del material, que en este caso me dicen que es A36, ¿sí? Por lo tanto, voy a utilizar una G de 75 por 10 a la 6, ¿sí? Kilonewton metro cuadrado, ¿sí? ¿Por qué lo utilizo en kilonewtons? Porque el torque que voy a integrar de 0 a 0.8, perdón, tiene unidades de kilonewton metro, ¿sí? Entonces 4 menos 5x por dx, muy bien, ¿cuánto nos da ya todo el giro en la integral, ¿sí? Esta la integral la podemos hacer en nuestra calculadora y después multiplicamos por esto. Muy importante, 75 por 10 a la 6. Muy bien, ¿cuánto nos da el giro, ¿sí? En nuestra cálculo nos va a dar automáticamente el signo. No es necesario resolver la integral, pero si quieren. Ingeniero, solo disculpe, ¿los puntos de integración es de toda la barra o solo del tramo? Como X de toda la barra, porque en toda la barra actúa la carga distribuida. Muy bien. En estos casos no es necesario resolver la integral, ¿sí? Creo que ya pasamos esos cursos. Muy bien. Nos da 5.305 5.305 por 10 a la menos 3. 5.305 por 10 a la menos 3 radianes, ¿sí? Y como nos da positivo, es en sentido antihorario, ¿sí? Y ahí estaría nuestra integral, ¿sí? Este sería todo el tema para torsión no uniforme, ¿sí? Todo depende de cómo planteamos nosotros, ¿qué les digo yo? Por así decirlo, la función del torque, ¿sí?
función del torque y todo lo demás. Esto es similar, digamos que cuando nosotros hacíamos el corte, teníamos una viga, ¿sí? Y teníamos una carga distribuida, que era W de X, W, digamos, y hacíamos un corte a una distancia X del apoyo, con tal de obtener las ecuaciones de función, las ecuaciones de corte y momento, corte en función de X y momento en función de X, ¿sí? Muy bien, sí, esto es como similar a esto, solo que lo que pasa es que va a ser torsión y este era flexión, ¿sí? Muy bien, ¿se acuerdan de esa parte? Lo vimos en estática, no sé si todavía nos recordamos, para obtener las ecuaciones de corte y momento. Aquí obtuvimos la ecuación de torsión, ¿sí? Voy a colocar por acá, ecuación. Muy bien, ¿alguien tiene dudas? Entonces, en su Fíjese, tarea, pregunta, sí, dígame. ¿cómo es que determina ahí que el giro va antihorario? Porque la integral nos da el signo positivo, ¿sí? Digamos, en este caso, a diferencia de cuando hacemos torsión con pares puntuales, nosotros tenemos que ver el signo, ¿sí? Pero en este caso la integral ya nos da el signo, ¿sí? O sea, si nos hubiera dado negativo, significa que es horario, ¿sí? Pero como nos dio positivo, es antihorario. Gracias, Inge. ¿Mm? ¿Cuál era la otra pregunta que tenían por ahí? Ingeniero, lo que siempre va a cambiar va a ser el torque. Puede ser, digamos, que yo te diga que el eje disminuye de diámetro, ¿sí? Entonces aquí AJ está en función de X, ¿sí? Pero la verdad no es como mucho los objetivos, bueno, los objetivos del curso, plantear integrales y todo lo demás, ¿no? Sino que solo es como entender un poco el concepto. Aquí cambia J. J está en función de X. Entonces no lo pondría así, ingeniero. No, la verdad, yo no. De 2 y aquí de 1. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Entonces, en su hoja de trabajo, en el problema 4, que tienen una parte que se hace con una parte de una carga distribuida y la siguiente no, o sea, el primer tramo lo tienen que plantear como una integral. Muy bien. Pero siempre tienen que encontrar la torsión, reacción y después colocarlo en términos. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Para pasar a otro tema, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy Todo bien, bien. gracias. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema, que se le conoce como, ahorita lo vamos a ver, como torsión. Ah, no, no es, bueno, sí es torsión, va, pero ahora vamos a ver un comportamiento elastoplástico. Elastoplástico. ¿Sí? Plástico. Muy bien. Entonces, ¿a qué me refiero yo con comportamiento elastoplástico? ¿Sí? Es un comportamiento ideal, ¿sí? Y conservativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con ideal o conservativo? Ideal es que es lo que se espera que ocurra, ¿sí? Lo que se estandariza para que ocurra. Y conservativo porque se trata de no, de estar entre unos rangos
de valor, unos valores muy pequeños con respecto a los valores reales de laboratorio, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos nuestro diagrama de esfuerzo de formación elastoplástico, vamos a tener la siguiente parte. Yo voy a tener tau y voy a tener mi deformación unitaria, que se le conoce con la letra gamma, ¿sí? Recordemos que gamma, si yo tengo un eje acá, y yo tengo esto como punto de referencia, ¿sí? Y aplico un par de torsión T, digamos por así decirlo, el elemento o las fibras van a deformarse así, ¿sí? Y el ángulo de giro, que es el phi que determinamos, está acá, ¿sí? Entonces yo aquí tendría phi y esta parte yo tendría gamma, ¿sí? Este ángulo que se forma longitudinalmente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona phi y gamma? Se relacionan por medio de la longitud de arco, ¿sí? Esta longitud de arco. Esto de acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo phi es a una distancia c, como gamma es a una longitud, ¿sí? Entonces, esto es longitud de arco igual. Ya vimos de dónde viene gamma, ¿sí? Entonces, primero se aplica la ley de Hooke, ¿sí? Aquí es válida la ley de Hooke en el rango elástico. Y después llego a un punto que se le conoce como cedencia o fluencia, ¿sí? Que lo vamos a denotar como tau y de yield en inglés, que significa fluencia o cedencia. Y después no ocurre lo que sabemos de que, bueno, no ocurre un aumento en el esfuerzo, pero sí un aumento en la deformación unitaria por corte. Pero después no ocurre lo de el cambio en la estructura cristalina o la estricción en el material, ¿sí? Sino que el material se mantiene constante en ese valor hasta que llega a su ruptura, ¿sí? Entonces, este rango se le conoce como rango elástico, donde es válida la ley de Hooke, ¿sí? Ley de Hooke. Y aquí estamos en el rango plástico, ¿sí? Nos vamos a desenvolver, ¿sí? Hasta ahorita, digamos, todo lo que hemos visto hasta un ejemplo anterior, el ejemplo que acabamos de ver, era en el rango elástico, ¿sí? Ahora vamos a pasar al rango plástico, ¿sí? Nos vamos a desenvolver más en ese tramo, ¿sí? Y aquí el punto cabal donde ocurre la fluencia se le conoce también como gamma sub y, ¿sí? O sea, deformación unitaria por corte en el punto de fluencia, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario por ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ingeniero, Sí, en, decime. en este tipo de problemas, ¿qué es lo que normalmente nos piden? Digamos, lo que vamos a ver es que, ¿qué te digo yo? Que el material tiene un esfuerzo de fluencia dado. ¿Qué torque tengo que aplicar para que la sección esté totalmente plastificada, por así decirlo? Ah, ok, y eso se hace como que con el mismo procedimiento que veníamos realizando. Es similar, sí. Ahorita vamos a ver unas pequeñas variantes. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuatro casos de comportamiento, ¿sí? Vamos a ver el caso número 1. Entonces, veamos el caso número 1. Nosotros tenemos nuestro eje sólido, ¿sí? Y estamos a una distancia C, ¿sí? Llamémosle C acá. Y si estamos en el rango elástico, la distribución de esfuerzos
es lineal, sí, es directamente proporcional. Y aquí supongamos que tenemos un tau 1, ¿sí? Entonces, en el caso número 1, tau 1 va a ser mucho que menor que el esfuerzo de fluencia, ¿sí? O sea, nos vamos a mover o vamos a estar ubicados así aproximadamente en este punto, ¿sí? Siempre en el rango elástico, ¿sí? Entonces, ahí no hemos sobrepasado nada, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho en la clase hasta ahorita. Ahora, si yo me voy al caso número 2, ¿sí? Que sería el punto donde yo siempre estoy en el rango elástico, pero en el punto más alejado del centro, o sea, en C, ¿sí? O sea, en el punto más alejado, exactamente tau 2, ¿sí? Tau 2 va a ser igual a tau y, ¿sí? O sea, voy a estar cabal donde está la transición entre rango elástico y rango plástico, ¿sí? O sea, el punto más alejado, mi punto más alejado, que es la C, va a estar hasta ahí, ¿sí? Similar a lo que hemos trabajado hasta ahorita, ¿sí? Ahora no hay nada nuevo por el estilo. Ahora vamos a ver el caso número 3, donde yo a la sección me voy a encontrar muy alejado del rango del punto elástico, sí, yo voy a estar muy metido en el rango plástico. Y para ello, mi comportamiento ya no va a ser lineal como en el del rango elástico, sino que va a ser constante, ¿sí? Sino que va a ser así. Y no voy a sobrepasar tau y, ¿sí? Entonces va a significar que yo voy a estar aproximadamente por acá, ¿sí? Toda la sección o todas las fibras de mi eje están en la parte de torsión, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas o comentarios? ¿No? Y ahora vamos a ver un rango intermedio, ¿sí? En el caso número 4, donde no todo el elemento va a estar plástico ni todo el elemento va a estar elástico, ¿sí? Sino que voy a estar en algunas regiones elástico y en algunas regiones plástico, ¿sí? Entonces significa que voy a estar en un comportamiento similar a este, ¿sí? Una línea de proporcionalidad, ¿sí? Tal vez muy pequeña, no muy exagerada. Y después todo lo demás plástico. Tal vez lo voy a hacer más marcado. Ahí. Y así. ¿Sí? Este es el caso número 4. ¿Sí? Y aquí voy a estar en tau y, ¿sí? Entonces en el caso... Ah, perdón, este me equivoqué. Era el caso 3. Aquí es el punto 3. Entonces en el caso número 4 tal vez esté por acá, ¿sí? No voy a estar ni muy metido en lo plástico, van a haber rangos que yo tengo en el rango elástico, ¿sí? Entonces, a una distancia C, y voy a tener algo que se le conoce como núcleo elástico, ¿sí? Voy a tener un núcleo elástico, y ese núcleo va a tener un radio que se le va a conocer como ρy, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre los problemas, los temas? ¿Sí? Sobre los casos, ¿sí? Recuerden que en cada uno de ellos estoy aplicando un par de torsión, ¿sí? Entonces el par de torsión en el caso número 2 se le conoce como TY, ¿sí? Torsión Y. El del caso número 4 se le conoce, en el caso número 3 se le conoce como TP, torsión plástica, y este lo vamos a denotar con la letra TPY.
torsión parcialmente elástica. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Creo que con un ejemplo se va a entender mejor, Inge, porque no sé cómo que en qué casos es cada cual. No sé si me entiendo. Muy bien. Entonces, antes de irnos a un ejemplo, gracias. Vamos a ver esta parte, ¿sí? Vamos a ver cómo determinar el torque plástico, ¿sí? Para el caso número, caso número 3. ¿Sí? El torque plástico se va a determinar, estas ecuaciones las tenemos que tener presentes. 2pi tercios por tau y, ¿sí? Tau y por el radio externo, ¿sí? O sea, C externo al cubo, perdón, menos C interno al cubo, ¿sí? Esta ecuación es para el caso número 3, o sea, este que tenemos acá. Y es válido para eje tubular y sólido, ¿sí? Para eje tubular, por eso tengo diámetro interno menos diámetro, radio externo menos radio interno, ¿sí? Y si yo quiero determinar el caso número 4, ¿cuál sería la torsión TPY? Caso número 4. La TPY sería igual a pi sextos del tau y, ¿sí? Por 4, ¿sí? Multiplicando el C externo a la 4, perdón, al cubo, siempre, mucho cuidado porque es al cubo, menos el radio interno, ¿sí? El radio elástico, ρ y al cubo, ¿sí? Entonces esas son las ecuaciones que vamos a utilizar, ¿sí? Esta es únicamente válida para eje sólido. Sólido, ¿no? Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre estas ecuaciones, ¿sí? Las tenemos que apuntar y tenerlas presentes para nuestra ecuación, ¿sí? Nuestros ejercicios, ¿sí? Este es para este caso, ¿sí? De aquí, de acá, ¿sí? Muy bien, y algo muy importante, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos en nuestro, hasta por así decirlo, ¿sí? De nuestro eje circular, perdón, sólido, nosotros vamos a tener aquí un ángulo de giro que se le conoce como phi, ¿verdad? Entonces, en el punto más alejado, ¿sí? Si yo me fuera para circular, en el punto más alejado yo voy a tener la torsión, la deformación unitaria máxima, ¿sí? Porque yo sé que tau máximo es por la longitud L es igual a phi por el radio, ¿sí? Pero también yo puedo tener hasta ciertos puntos a una distancia ρ una respectiva deformación unitaria, ¿sí? Phi no cambia, pero gamma sí. Entonces gamma a una longitud sería igual a phi por ρ, ¿sí? Es como si yo aplicara triángulos semejantes, ¿sí? Aquí sería gamma
Y eso. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Para pasar a un ejemplo, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces vamos a realizar este ejemplo. Aquí que tengo acá. Ahorita lo voy a colocar. Muy bien, voy a colocar. Entonces nos dice lo siguiente. El eje circular mostrado en la figura es hecho de acero y se puede asumir que es elastoplástico con un tau y de 21 KSI. ¿Sí? Nos piden determinar la magnitud de T que se puede aplicar cuando la zona plástica es 0.8 pulgadas de profundidad y cuando es 1.20 pulgadas de profundidad. ¿Sí? Entonces, nos dicen en la zona plástica, entonces nos dicen una zona plástica de, veamos, lo voy a dibujar acá. Muy bien, aquí estaría nuestro punto origen, ¿sí? Y aquí estaría nuestra C. Entonces, nos dicen que, aquí tenemos 1.5. La zona plástica, ¿sí? Es de 0.8 pulgadas, ¿sí? O sea, de aquí hacia acá va a haber el rango plástico, ¿sí? 0.8 pulgadas. ¿Sí? Entonces, de aquí hacia el último, hacia la salida, por así decirlo, hacia el radio externo, vamos a tener la zona plástica, ¿sí? Y en la parte interna vamos a tener la zona elástica, ¿sí? Entonces, ¿qué caso sería este? ¿Qué caso sería este? El 3. Muy bien, sería el caso número 3. ¿O cuál sería? Revisemos. El 4, ¿no? 4. El caso número 4, ¿sí? Muy bien. Uy, no era este. El caso número 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto sería? Aquí tenemos un núcleo elástico, ¿sí? Toda la parte tendríamos un núcleo elástico. ¿Y cuál sería el radio de ese núcleo elástico? Ingeniero, una duda. ¿Sí? ¿Decime? ¿Cómo sabe que la carga empieza, o sea, primero triangular y después rectangular? Porque fíjate que el problema nos dice que la zona plástica es de 0.8 de profundidad. Entonces, cabal en la parte, en el como anillo externo, ahí tenemos zona plástica. Entonces, no hay un aumento más, no hay esfuerzo más grande que tau y. ¿Sí? Y entonces, sin la otra zona debería ser la zona elástica. Entonces sería O 1.50. sea, para el caso, perdón, para el caso 3 debería decir zona plástica. Sí, te debería decir que la zona plástica es de todo el radio, o sea, 1.5. O te debería decir para que la sección se plastifique totalmente. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces tenemos que ρe es igual a 0.80 pulgadas menos 0.7, 1.5, o sea, 0.70 pulgadas, ¿sí? Entonces, para el inciso A, vamos a utilizar TPY, torsión parcialmente elástica, y utilizaríamos pi sextos de tau y, o sea, 21 KSI, por 4, que es un valor constante, por así decirlo. 4 por 1.5 a la cubo, que es el radio externo, menos 0.70 pulgadas
al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Sí? Recuerden que nuestra ecuación es TPY, pi sextos de tau y por 4c al cubo menos ρ y. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este valor? ¿Sí? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? Muy bien, 144.67. Gracias, 144.67 kip por pulgada, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estaría nuestro primer torque que tengo que aplicar para que la zona plástica solo sea de 0.8. Bueno, ahora vamos con el inciso B, que sería cuando yo tengo un núcleo de 1.20, entonces voy a terminar ρ y es igual a 1.50 menos 1.20 pulgadas, o sea, 0.30 pulgadas, ¿sí? Entonces, puedo determinar TPY en este caso, lo que cambiaría sería únicamente pi sextos de 21 KSI. Lo que cambia es el núcleo elástico, ¿sí? 4 por 1.50 pulgadas al cubo menos 0.30 pulgadas al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da la torsión que tengo que aplicar en este eje para hacer este rango plástico, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Inge, una duda, ¿de dónde sacó ese 1.30? No, es 1.20. Aquí tal vez no lo dibujé bien. O el 0.30. Sí, el 1.20. El 1.20 es que en el inciso B nos dicen que la profundidad plástica tiene que ser 1.20. Ah, bueno, gracias. Muy bien, 148.14 kip por pulgada, ¿sí? Muy bien, entonces ahí estarían cada uno de los incisos, ¿sí? Vamos a agregar dos incisos, ¿sí? O sea, el inciso número C sería determinar torsión que produce fluencia en la fibra más alejada, ¿sí? En el radio externo, ¿sí? O sea que el elemento alcance la fluencia, ¿sí? Para eso tengo que utilizar TY, ¿sí? Entonces recordemos, si estoy en el rango elástico, tau y es igual a TY por C entre DJ, ¿sí? Despejo para TY y me daría igual a tau y por J entre DC, lo que sería igual a 21 KSI por J, que en este caso es pi medios, de 1.5 a la 4 dividido 1.5. ¿Cuánto nos da este torque? Para que alcance la zona fluencia en el radio externo, ¿sí? Lo que sería el caso número 2, ¿sí? Caso número 2, caso
número 2. ¿Sí? Cuando tenemos esta parte, que en el radio externo alcanzo tau y. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Muy bien, gracias. 111.33. ¿Sí? 111.33 kip por pulgada. ¿Sí? Y ahora vamos con el inciso número D. ¿Sí? Son agregados del problema. ¿Sí? Inciso número D. Determina torsión que plastifica toda la sección, ¿sí? O sea, vamos a determinar el caso número 3. Para ello voy a utilizar la ecuación TP es igual a 2 pi tercios, ¿sí? 2 pi tercios de tau y por el C externo al cubo menos el C interno al cubo, ¿sí? En este caso, como es un eje sólido, no tengo radio interno, me daría igual a 2 pi tercios por 21 KSI por 1.5 pulgadas al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos daría la torsión que hace que se plastifique toda la sección? O sea que todas las fibras, por así decirlo, estén en el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Muy bien, gracias. 148.44 kip por pulgada, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien en esta parte? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Por ahora sí, Inge, todo bien. Muy bien, La mayoría entonces de estos ejercicios de este tema son así o por tramos. puede ser por tramos, pero digamos si fuera por tramos, tendrías que ver el torque interno en cada tramo. ¿Sí? Ok. Ujú. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Voy a pasar a una siguiente página. Y vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Nos dice que tenemos un eje tubular de 1.5 pulgadas, no, de 50 milímetros de radio externo y 30 milímetros de radio interno. Y nos dicen que está fabricado de una aleación de aluminio, la cual se supone que tiene un diagrama tau-y elastoplástico, ¿sí? Como el que se muestra acá, como el que tenemos acá. Y nos dice que determinemos el par de torsión máximo que se puede aplicar sin causar la cedencia del material y el par de torsión máximo o par torsión plástico que se puede aplicar, ¿sí? O sea, nos piden el caso número 3 y el caso número 1, ¿sí? Muy bien.
Vamos a dejar esto por acá. ¿Sí? Entonces, el primer caso es el que me piden, el primer inciso, perdón, es el de Ingeniero, tau. perdón. Solo podría volver a poner los casos, es que me faltó apuntar algunas cosas. Muy bien, ahorita vamos. Perdón. Muy bien, ¿por dónde? Ahí cabal, gracias. Muy bien, me avisa. Y solo podría bajar el caso 4 y ya. Gracias, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a continuar con el ejemplo. Entonces, nos dicen que primero el punto antes de que se alcance la excedencia, ¿sí? Entonces, para ello tendríamos el inciso A, antes de alcanzar fluencia, ¿sí? Entonces, veamos cómo sería nuestra distribución de esfuerzos. ¿Sí? Sería algo así. Tendríamos el radio externo, el radio interno, ¿sí? Y en la parte donde no hay material no tenemos esfuerzo, entonces aquí tendría yo. Lo voy a dibujar un poco más inclinado para que se note la diferencia. Aquí yo tendría cada uno de las distribuciones, ¿sí? Entonces aquí estaría mi centro y aquí la línea que lo continúa, ¿sí? Entonces en este punto yo, antes de alcanzar el esfuerzo de fluencia, o sea, tau y, en la fibra más alejada, o sea, en el radio externo, ¿sí? Para ello voy a utilizar la ecuación tau y es igual, bueno, perdón, ¿sí? Tau y es igual a la torsión de fluencia, el radio externo dentro de J, ¿sí? Entonces despejo para T y me quedaría tau y por J dentro de C, ¿sí? Entonces sería, veamos nuestro diagrama, serían 20 por 10 a la 6 Newton metro cuadrado. La J sería pi medios de, aquí ya me están dando los radios, 50 y 30 al cubo, 50 entró de 1000 a la 4, menos, esto va a colocar así, 30 entró de 1000 a la 4, ¿sí? Esa sería la J, y la C sería de 50 milímetros, o sea, 50 entró de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da la par torsión antes de que se alcance el esfuerzo de fluencia? ¿Sí? ¿Cuánto sería? Ingeniero, ¿será que puede bajar un poquito para que se mire la figura que está bajito? Disculpe. Muy bien. Ahí. Sí, gracias, ahí está. Ingeniero, una pregunta. La ecuación esta de cortante en Y, siempre se tiene que utilizar para hacer este tipo de problemas, para averiguar cuál es el TI. Sí, recordemos que esta ecuación es válida en el rango elástico, ¿sí? Entonces, como todavía no hemos alcanzado el rango plástico, entonces la podemos utilizar, ¿sí? Es lo que nos hemos trabajado últimamente.
Ingeniero, disculpe, Sí, dígame. ¿de dónde sacamos el 20 por 10 a la 6? Muy bien, esa información es de nuestro diagrama de esfuerzo ok. gamma, ¿sí? Versus gamma. Entonces, en el punto donde cabal ocurre la excedencia es el único punto que nos marca el diagrama. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos con el inciso B, que es el que nos piden la torsión que plastifica todo el elemento, ¿sí? Torsión plástica. Plástica, ¿sí? Entonces, que tendría algo así representativo así. Solo en el rango donde tenemos material sería constante y sería así. Tau y, ¿sí? Entonces, TP sería igual a pi sextos, no, perdón, 2 pi tercios, 2 pi tercios por 20 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por el radio externo, que es 0.05 metros al cubo, menos el radio interno, 0.03 metros al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Muy bien, gracias. 4.105 kilonewton metro, ¿sí? Esa es la torsión que tengo que aplicar en el eje para plastificar todo. Y 3.418 es la torsión que tengo que aplicar para que en el radio externo se alcance la fluencia, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre estos problemas? Ingeniero, ¿será que puede subir un poquito solo para copiar un dato del problema? Muy bien, no hay problema. Ahí está bien, gracias. Ingeniero, una pregunta, entonces, ¿cómo identifica entre el caso 1 y el 2? Lo que pasa en el caso 1, si que regresamos acá. Digamos que en el caso 1, supongamos que el esfuerzo de fluencia del material es 21. ¿Sí? Entonces, en el caso número 2, cabal tau 2 es 21. ¿Sí? Y en el caso número 1, digamos que es 15. O sea, no sobrepasa, está siempre antes, un rango menor. Y así, siempre estamos en un valor más pequeño. ¿Sí? No sé si por ahí va tu duda. Ya. Pero, o sea, en el caso 2, nos van a dar tau 2 y tau y, que serían iguales. ¿Nos dirían o no? Pues lo tendrías que identificar en base a cuánta torsión estás aplicando. En el caso 1, la torsión va a ser más pequeña que el caso 2. Ah, ok. ¿Sí? Esto es como los problemas que hemos hecho anteriormente. Era nos daban la torsión o la torsión interna y determinábamos el esfuerzo, ¿sí? Ahora nos dan el esfuerzo y qué torsión tenemos que aplicar.
Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Soy ingeniero, disculpe. No sé si puede regresar. Muy bien. Digamos, entonces por concepto el inciso B tendría que haber dado mayor al inciso A por el concepto que usted acaba de explicar, ¿no? Sí, digamos aquí nos dio 4.105 kilonewtons y en el otro 3.418. Ok, gracias. Muy bien, entonces veamos con el último problema de hoy. En este no tenemos dibujo. Y nos dice que determinemos, nos dice un eje sólido de 3 pies de longitud, tiene un diámetro de 2.5 pulgadas y es hecho de acero que se puede asumir que es elastoplástico con un esfuerzo de fluencia de 21 KSI y una constante G de 11.2 por 10 a la 6 PSI. Nos piden determinar el torque necesario para un ángulo de giro de 2.5 grados y 5 grados. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro eje. ¿Sí? Nuestro eje por aquí está. Ahorita como solo con los datos del problema no era necesario nuestro dibujo. ¿Sí? Nos dan la longitud que es de 3 pies. O sea, 3 por 12, 36 pulgadas. Tenemos un diámetro de 2.5, perdón. Tenemos una constante G de 11.2 por 10 a la 6 PSI. Y tenemos un tau Y de 21 KSI. ¿Sí? Entonces, nos piden para el inciso A un ángulo de 2.5 grados. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarlo a radianes. Lo vamos a multiplicar por pi 180, pi radianes dentro de 180. ¿Cuánto nos daría este ángulo de giro? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos daría el ángulo en radianes? Muy bien, 0.0436 radianes. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver en nuestro diagrama de esfuerzo de formación a qué equivale ese ángulo. ¿Sí? Recuerden que este es el phi. ¿Sí? Este es el phi. Entonces, yo puedo aplicar la ley de Hooke. Ahora, ¿cuál es la ley de Hooke para cortante? Tau y es igual a gamma y, ¿sí? Por la constante G. ¿Sí? Entonces voy a determinar gamma y. ¿Sí? Entonces gamma y sería igual a tau y dentro de G, por lo que sería 21 KSI dentro de 11.20 por 10 a la 6, perdón, a la 3 KSI. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto nos da gamma y? O 11.200 sería. Muy bien, nos daría 1.875 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, con las longitudes de arco igualadas, o sea, phi
O sea, phi de fluencia por el radio es igual a gamma y dentro de la longitud, ¿sí? Entonces despejamos para phi de fluencia y nos daría 1.875 por 10 a la menos 3 por la longitud, que serían 36 pies, 36 pulgadas, perdón, dentro de 1.25 pulgadas, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese ángulo de fluencia? ¿Cuánto nos da este giro de fluencia? Muy bien, nos da 0.054, ¿sí? Muy bien, 0.054 radianes, ¿sí? Que es mayor que el ángulo de 2.5 grados que me están diciendo. Ahora, ¿qué significa que no he sobrepasado no me he pasado de esto, ¿sí? Significa que no se ha alcanzado cedencia, ¿sí? No hay fluencia aún, ¿sí? Lo que significa que estoy en el caso número 1, ¿sí? Por lo tanto, el caso número 1, estoy en el caso número 1, entonces puedo despejar para tau y. Phi es igual a T por L partido JG. Entonces puedo despejar para T. T me daría igual a phi por JG dentro de L. O sea, 0.0436 por pi medios de 1.25 a la 4, ¿sí? Por 11.2 por 10 a la 6 PSI dentro de 36 pulgadas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría esta torsión para producir un ángulo de 2 grados? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da? Muy bien, 52.02, ¿sí? 52.019. 2 kip por pulgada, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, ahora nos vamos con el inciso número B, ¿sí? Recuerden que en este problema no he alcanzado fluencia, ¿sí? En este caso. Ahora me voy para el número 2. El problema número 2. El inciso B, perdón. ¿Cuándo serían 5 grados? Entonces, pi radianes por 180, ¿cuánto me daría este ángulo en radianes? ¿Cuánto me darían 5 grados en radianes?
Muy bien, 0.0873 radianes, ¿sí? Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda. Sí, decime. En el inciso anterior, cuando hacemos la comparación del 0.054 con el 0.043, Ujú. ese 0.043 serían los 25 grados que nos da el problema, ¿verdad? Los 0.54, no, los 0.054 es por si se alcanzara fluencia en el punto más alejado. Ajá, sí, pero digamos en la comparación esta donde este 0.043 es la conversión de los 25 grados que nos da el problema, Ah, sí, ¿verdad? estos son 2.5 grados. Y, ok, gracias. Muy bien, entonces vemos que en esta parte, en el inciso B, hemos sobrepasado fluencia. O sea que la sección está fluyendo. Fluye. Entonces, nosotros tenemos que encontrar, como nosotros sabemos que el ángulo de giro es el mismo, ¿sí? Phi. Aquí tenemos la C. Entonces tenemos que encontrar nuestro radio de núcleo elástico, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar phi y. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar gamma y, o sea, phi. Por aquí lo voy a colocar. Phi es a rho y, ¿sí? Como gamma y es a la longitud, ¿sí? Estoy viendo cuánto vale mi núcleo elástico, ¿sí? Entonces despejo para rho y, ¿sí? Y me quedaría igual a gamma y, ya vimos que era... ¿cuánto era? ¿Dónde está? Ah, sí, 1.875 por 10 a la menos 3 por 36 pulgadas dentro de el ángulo que yo voy a aplicar, o sea, 0.0873. ¿Cuánto nos daría este núcleo elástico? ¿Sí? Recordemos que estamos haciendo, por así decirlo, triángulos semejantes, ¿sí? A ver si yo les digo acá. Y estamos haciendo longitudes de arco iguales, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da? Ah, no, 0.0873. Muy bien, gracias. Nos da 0.773. ¿Sí? Este sería nuestro radio de núcleo elástico, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar nuestro TPY. TPY sería igual a... Vamos a utilizar nuestra ecuación que teníamos de los ejemplos anteriores. Pi sextos, ¿sí? Pi sextos de 21 KSI por 4 por 1.25 pulgadas al cubo menos 0.70 pulgadas al cubo, ¿sí? A 0.77, perdón. 77.3 pulgadas al cubo, ¿sí?
Ahora, ¿cuánto nos da esta parte? Muy bien. Entonces nos da... ¿sí? Ah, sí, son 20. Nos da 80.82 kilonewtons, ¿sí? Ah, no, perdón, kip por pulgada, ¿sí? Muy bien. Entonces, algo muy importante es que si ρy nos hubiera dado aproximadamente 0, significa que no hay núcleo elástico, ¿sí? Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Recordemos que ρy, ¿sí? O el valor de gamma varía conforme nos adentramos, ¿sí? Si aquí voy a tener yo un valor de gamma, aquí voy a tener otro valor de gamma más grande y aquí otro más grande. Entonces, conforme nos adentramos en la longitud, por así decir, y el ángulo de phi, que siempre va a ser el mismo. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, sí, siempre es el mismo. Phi es el mismo, sin importar el radio. Inge, yo tengo una duda. ¿Sí, decime? En caso ese que nos hubiera dado ρy más o menos 0, ahí sería el caso 3 entonces, ¿o cómo? Sí, sería el caso 3, pero te tendría que dar como 0.0, como 2 cifras decimales de 0. Ah, ok. Ajá. Gracias. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Porque imagínense que nos da 0 TPY. Digamos TPY. ¿Sí? Sería pi sextos por 21 KS por... Digamos, no pongamos valor ahorita. Sino que nos diera solo tau y por 4c al cubo menos ρy al cubo, ¿sí? Imagínense que este nos da 0, ¿sí? Entonces ya aproximadamente esto sería TPY es igual a 4 dentro de pi sextos de tau y por c al cubo y 4 pi sextos es igual a 2 pi tercios de tau y por c al cubo, ¿sí? Lo que es TP. Muy bien, entonces el día martes vamos a continuar haciendo ejemplos sobre este tema y vamos a ver también torsión en ejes de transmisión, ¿sí? Y nuestro examen que es el jueves, ¿sí? Muy bien, entonces nos vemos el próximo martes. Feliz día. Ingeniero, solo disculpe, ¿qué temas entran en el parcial de torsión?